La Academia Galáctica había visto muchas cosas extrañas, criaturas nacidas de estrellas moribundas, eruditos hechos de luz y diplomáticos que hablaban mediante colores en lugar de palabras, pero nada se comparaba con la llegada del cachorro depredador. Era pequeño, apenas alcanzaba la cintura de un humano, con pelaje gris plateado, ojos dorados y colmillos afilados que brillaban cuando siseaba. El cachorro pertenecía a los Ratari, una especie temida en toda la galaxia por su instinto cazador y su brutalidad en la guerra. Traer uno aquí, a un lugar de paz y ciencia, parecía casi una crueldad. Había sido rescatado de los restos de una nave Ratari estrellada. Sus padres habían muerto, la tripulación desaparecida y solo el pequeño había sobrevivido. Por seguridad, el Consejo Galáctico decidió confiarlo a la División Cultural Humana de la Academia, creyendo que los humanos, esas criaturas extrañamente empáticas, podrían criarlo sin miedo ni violencia. Cuando la teniente Mara King vio al cachorro por primera vez, sintió una punzada de tristeza. Estaba temblando dentro del campo de contención, con sus ojos amarillos moviéndose de un rostro desconocido a otro. Todos mantenían su distancia. Incluso de bebé, un Ratari tenía garras capaces de desgarrar acero. Pero Mara hizo algo que ninguno se atrevió a hacer. Se arrodilló y habló en voz baja. «Hola, estás a salvo ahora». El cachorro se detuvo. Sus orejas se movieron ante el sonido de su voz. Lentamente se acercó al borde del campo. Sus pequeñas garras tocaron el suelo con suavidad. Para sorpresa de todos, no siseó. En cambio, emitió un pequeño sonido curioso, casi una pregunta. Mara sonrió y extendió la mano. «No tienes que tener miedo, estoy aquí». Fue entonces cuando la Academia presenció algo imposible. El cachorro depredador bajó la cabeza y presionó su pequeña frente contra la palma de ella. El aire se llenó de silencio, roto solo por la sorpresa y la emoción. Desde ese momento comenzó la historia de la teniente Mara y el cachorro Ratari, una historia que cambiaría para siempre lo que la galaxia creía saber sobre la humanidad y sobre los monstruos. Pasaron los días y la vida en la Academia Galáctica empezó a adaptarse a la presencia del cachorro depredador. Había recibido un nombre, Tari, elegido por la teniente Mara King. Algunos miembros del personal protestaron, diciendo que era un error darle un nombre, que debía seguir siendo solo un espécimen. Pero Mara se negó. «Si lo llamamos una cosa», dijo, «lo trataremos como una cosa». Los primeros días fueron difíciles. Se negaba a comer y mostraba los colmillos a cualquiera que se acercara. Los científicos observaban desde detrás del vidrio, anotando cada gruñido, cada movimiento de su cola. Pero cuando Mara entraba al recinto, todo cambiaba. Las orejas de Tari se alzaban y su mirada se volvía más suave. Mara se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo un pequeño cuenco de pasta nutritiva. «¿Tienes hambre?», preguntaba con voz suave. Tari olfateaba el aire, desconfiado. Tardó varios minutos antes de dar un paso adelante. Todos contuvieron el aliento cuando el pequeño se inclinó. Olfateó de nuevo y finalmente comenzó a comer. Desde entonces solo comía cuando Mara estaba presente. Los demás empezaron a notarlo. «Está imprimiéndose en ella», dijo el Dr. Solen, el xenobiólogo. «Los cachorros Ratari se vinculan con su primer protector. Si esto continúa, podría verla como familia». Mara sonrió débilmente. «Quizás eso no sea algo malo». Durante las siguientes semanas, Tari comenzó a imitar sus gestos, ladeando la cabeza cuando ella lo hacía, copiando sus movimientos de manos e incluso intentando pronunciar sus palabras. Su voz era áspera y quebrada, pero llena de curiosidad. «Ma-ra», dijo una noche esforzándose con las sílabas. Mara se quedó inmóvil. El equipo en la sala de observación contuvo el aliento. «No es posible», murmuró el Dr. Solen. Sus cuerdas vocales... Pero Mara se arrodilló y sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, soy yo, Mara». Por primera vez, Tari sonrió. Una pequeña sonrisa dentada que derritió incluso los corazones más duros. Pronto, los rumores se extendieron por toda la academia. Algunos lo llamaban un milagro, otros un peligro. Había quienes decían que los humanos estaban jugando con fuerzas que no comprendían. Los Ratari eran depredadores, después de todo. Pero en un rincón silencioso de la academia, un vínculo se estaba formando. Un puente frágil entre especies, construido no con tratados ni ciencia, sino con compasión. Y mientras los demás observaban con miedo, Mara solo veía a un niño perdido, aprendiendo a confiar de nuevo. Cuanto más crecía Tari, más empezaba la academia a temerle. Al principio era algo sutil, susurros en los pasillos, miradas nerviosas. Pero pronto la inquietud se transformó en sospecha abierta. La visión de sus garras afiladas y sus ojos dorados
Recordaba a todos lo que los Ratari habían hecho durante las guerras del borde exterior. Colonias enteras habían sido arrasadas por su especie, y ahora uno de ellos vivía entre humanos, criado por uno. Una mañana, Mara llegó a su sala de entrenamiento y encontró pintadas en la pared las palabras «criadora de monstruos». Se detuvo unos segundos, con la mandíbula apretada, y luego las limpió en silencio. Tari la observaba, confundido. «Mara, ¿palabras malas?», preguntó con voz baja. Ella sonrió con tristeza. «No, Tari, solo gente asustada». El miedo era el enemigo más difícil de vencer. Durante una reunión, el almirante Voss golpeó la mesa. «Esa criatura es un depredador. Algún día se volverá contra ella, contra todos nosotros». El doctor Solen negó con la cabeza. «No es una amenaza. Se está adaptando. Está aprendiendo empatía». «¿Empatía?», resopló el almirante. «¿O manipulación?». Mara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Solo es un niño. Si no podemos enseñarle a vivir sin odio, entonces quizá no merecemos llamarnos civilizados». Sus palabras llenaron la sala de un silencio tenso. Esa noche, al volver a su habitación, encontró a Tari despierto, caminando inquieto, su pelaje erizado, sus ojos llenos de confusión. «Ellos miran con enojo», dijo. «¿Tari, malo?». Mara se arrodilló y puso sus manos sobre sus pequeños hombros. «No, no eres malo, solo eres diferente, y a veces la gente teme lo que es diferente». «¿Temen a Tari?». Ella asintió. Tari bajó la cabeza, cerrando las garras sobre sus palmas. Luego, en voz baja, dijo, «Tari, proteger a Mara». Las palabras la golpearon como una ola. Lo abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «No, Tari, no tienes que protegerme, solo tienes que ser tú». Afuera, sin que ellos lo supieran, un dron de seguridad flotaba, grabando todo. El consejo había ordenado una vigilancia más cercana. Para ellos, el vínculo entre un humano y un Ratari ya no era un milagro, era una posible amenaza. Pero en aquella pequeña habitación iluminada por la penumbra, nada de eso importaba. Solo había un niño asustado y una mujer que se negaba a dejar de creer que incluso un depredador podía aprender a amar. Pasaron 2 meses. Tari creció más fuerte, más alto y más inteligente. Aprendía palabras a una velocidad sorprendente e incluso ayudaba en módulos básicos de aprendizaje. Los xenolingüistas de la academia lo llamaban un milagro de inteligencia adaptativa. Pero no todos estaban felices. El Consejo Galáctico envió a un inspector, el comandante Rin Talos, un oficial frío y estricto de la División de Seguridad. Llegó con órdenes de evaluar si Tari representaba un riesgo a largo plazo para la seguridad de los seres sintientes. Mara no confió en él desde el primer momento. Sus ojos eran fríos, su voz cortante. «Necesitaré acceso total al sujeto», dijo sin emoción. «Tari no es un sujeto», respondió Mara. «Es un niño». «Entonces veremos cuán humano es realmente su niño». La inspección comenzó. Observaron a Tari desde detrás de un vidrio unidireccional, grabando cada reacción. Tari trató de sonreírles, sin entender la tensión que flotaba en el aire. La prueba era cruelmente simple: exposición a la agresión. Los científicos proyectaron hologramas de humanos en peligro, gritando, amenazando, fingiendo atacar a Mara. El propósito era probar sus instintos. Al principio, Tari se paralizó. Sus ojos dorados se movían entre las imágenes y la verdadera Mara detrás del cristal. Su respiración se aceleró. «Mara, herida», susurró. «No es real», respondió ella suavemente. «Está bien». Pero la siguiente imagen mostraba a un soldado sujetándola con fuerza. Tari rugió. Un sonido profundo y primitivo que hizo temblar la sala. El holograma se rompió mientras él se lanzaba hacia adelante, con las garras extendidas y los ojos ardiendo de furia. Las alarmas de seguridad resonaron por todo el laboratorio. Cuando el campo finalmente se apagó y Tari vio a Mara ilesa, tembló. «Mara, ¿segura?». Ella asintió con la voz quebrada. «Estoy segura, estás bien». Pero Rin Talos ya escribía su informe. «Agresión instintiva, potencialmente letal. El sujeto es inestable». Mara perdió la calma. «Lo provocaron. Aterrorizan a un niño solo para tener razón». Talos se giró, impasible. «No, teniente. Solo demostré mi punto. Es un Ratari, y eso nunca cambiará». Esa noche, Mara se sentó junto a un Tari dormido, acariciando suavemente su pelaje. «No hiciste nada malo», susurró. «Ellos no entienden». Tari se movió medio dormido y murmuró una palabra que la dejó inmóvil. «Mamá». No fue imitación, no fue aprendizaje, fue real, suave, temblorosa, llena de amor. Afuera, las cámaras del pasillo grabaron a Mara inclinando la cabeza entre sus manos, llorando en silencio. A la mañana siguiente, toda la academia sabría lo que el cachorro había dicho.
Y por primera vez en siglos, los pasillos de la Academia Galáctica quedarían completamente en silencio. Por la mañana, la noticia ya había recorrido cada pasillo, laboratorio y comedor de oficiales de la Academia Galáctica. El cachorro Ratari llamó mamá a la humana. La frase resonó por los sistemas estelares, transmitida al Consejo, a los medios y hasta a los últimos enclaves Ratari. Se convirtió en la chispa de una tormenta. Para algunos fue un milagro, la prueba de que incluso los depredadores podían amar. Para otros, una blasfemia, una señal de que los humanos estaban corrompiendo la naturaleza misma. Cuando Mara llegó a su turno, no la esperaban aplausos, sino soldados. El comandante Rin Talos estaba allí, junto a 2 drones de seguridad. «Teniente Mara King», dijo con voz fría. «Por orden del Consejo Galáctico, el espécimen Ratari será trasladado a una instalación de contención indefinida». La sangre de Mara se heló. «Es solo un niño». Talos no parpadeó. «Es una posible amenaza. El Consejo no arriesgará otra guerra del borde exterior». Ella dio un paso al frente, colocándose entre Tari y los soldados. «Entonces tendrán que pasar por encima de mí». La tensión en la sala era insoportable. Tari se aferró a su pierna, temblando, con los ojos dorados muy abiertos. «¿Mamá? ¿Irse?», susurró. «No, pequeño, no te dejaré». Los soldados dudaron. Ninguno quería ser el primero en dañar a un niño, menos aún a uno que susurraba «mamá», con voz temblorosa. Pero Talos levantó la mano. «Retírese, teniente». «Dije que no». Su voz retumbó como un trueno. Algo en ese sonido, desafío, amor, humanidad, atravesó el miedo que llenaba la habitación. Uno por uno, los soldados bajaron sus armas. Talos apretó la mandíbula, pero sabía que había perdido. Se dio la vuelta y se marchó murmurando: «Se arrepentirá de esto, teniente». Semanas después, el consejo volvió a reunirse. Pero ya era demasiado tarde para silenciar lo que había empezado. Por toda la galaxia, las pantallas mostraban la imagen de un pequeño Ratari aferrado a la mano de una humana, llamándola mamá. Los artistas la pintaron, los colonos la citaron. Incluso algunos líderes Ratari se detuvieron a pensar de nuevo en lo que realmente significaba la humanidad. La Academia publicó una declaración. Quizás la línea entre monstruo y niño no la marca la especie, sino el amor. Ese día, Tari caminó junto a Mara por el patio de la Academia, miró hacia el sol artificial y sonrió. «Mamá, ¿hogar?» «Sí», respondió ella suavemente tomando su garra. «Estamos en casa». Y por primera vez, las estrellas ya no parecieron tan lejanas.